Ok, bien. En este tercer parcial vamos a seguir con los capítulos 25 hasta el capítulo 49. Igual que el parcial anterior, todavía seguimos clasificando bajo el criterio de materia que lo constituye, un criterio de origen en cada una de estas mercancías. Ya vimos la parte del origen animal, del origen vegetal, y nos falta vamos a comenzar más que todo con el origen mineral, que sería ya el último reino de la naturaleza que se menciona en el sistema armonizado, en esa secuencia que tienen los capítulos. Igualmente, como parte del inicio de este tercer parcial, solamente recordarles el valor en sí del tercer parcial. Este tercer parcial tiene un valor en puntos oro más elevado que los anteriores y es de 40 puntos. Es donde ustedes pueden recuperarse si en algún dado caso no les fue muy bien en los parciales anteriores, o pues seguir con las buenas notas para sacar esos 90, ¿verdad? Que hay varias posibilidades que todavía en sí para que saquen esa buena nota. Entonces, solamente para refrescar un poco de las asignaciones de este parcial, tenemos desde la tarea A11 hasta la A15. Una guía práctica que es de la sección 5 y 6, otra guía de la sección 7 y 10, A10, perdón. En estas guías, como ustedes pudieron notar, en las guías anteriores, algunos les coloqué que una de las condiciones o requisitos de presentación de las guías es que usted la haga a mano. Por ejemplo, si usted la hace a mano, coloca, por ejemplo, hay unos que colocaron la guía de ejercicios y después solo fueron numerando en el ejercicio número 1 y ahí hicieron la resolución, pero la hicieron a mano. Y a los que no la entreguen de esa forma, pues se les penaliza con solamente la mitad de la nota, que sería de la nota que se obtiene de cada una de las guías, para que tengan en consideración que se deben de cumplir con los requisitos que se establecen por cada una de las tareas. Grupal solamente tenemos la tarea 3 y 14, 13 que son otros casos especiales. Por ejemplo, en el parcial anterior, varios de los casos especiales que se colocaron en esa tarea eran casos que salían en examen. El caso de los Gerber salía en examen, el caso del vino utilizado en cocina también era parte de examen. Entre otros, en el caso de la nota legal 2 del capítulo 16 también salía. Conforme a lo que pude notar en la revisión del examen, que yo se la voy a activar para que ustedes mañana la puedan verificar, ¿verdad? Sí les podría comentar la parte de la aplicación de ciertas notas. Por ejemplo, en el caso de lo que es las pastas, muchos me colocaron un chapsui como cuando viene con carne, ¿verdad? En el capítulo 19, no sé si hubo una confusión en esa parte, el colocar el chapsui en el 19 sin tener en cuenta la cantidad de carne, porque la nota legal, cuando estamos hablando de la nota legal 2 del capítulo 16, hace una referencia específica a lo que son las pastas rellenas y lo que son tallarines, lo que son espaguetis, y todo ese tipo de pastas que no menciona como pasta rellena, la que son las notas explicativas, lo hacen, no se considera que puede llevar cualquier cantidad de carne. O sea, si ya se trata de espaguetis, tallarines, etcétera, ahí sí tenemos que tener en consideración la cantidad de carne. Y otra de las partes que miré ahí también que se dio bastante es en el caso de los Gerber, como les había comentado. Cuando nosotros tenemos un Gerber, va a depender el tipo de ingrediente que tiene para su clasificación. Por ejemplo,
Si solo es de carne, pues es del capítulo 16. Y puede ser no solo de pollo, sino que puedes tener una combinación de los productos del capítulo 16 y va a ser de ese mismo capítulo. Luego está si es de fruta, que está en el capítulo 20, en la 2007. Pero en esa 2007 no solamente se admite una fruta, sino que se admite la combinación de los diferentes tipos de frutas y frutos que están en el capítulo 8. Lo mismo pasa con los vegetales, que serían la 2005, que puede tener una combinación. Por ejemplo, si el producto era un Gerber que era de manzana con pera, ambas son frutas. O sea que siempre son de la 2007. Cuando pasan a ser de la partida 2104, que era la otra opción que nosotros teníamos. Cuando se tratara de algo compuesto, de una combinación de productos que no se encontraban, por así decirlo, en un mismo capítulo, como en el caso que tenían ahí en examen de un Gerber que era de arroz con pollo, o por ejemplo, se pueden dar casos bastante comunes de una zanahoria con, no sé, con naranja, no sé, algo que se combina bastante, ¿verdad? Entonces, cuando hay combinaciones de esa forma, sí son compuestas, porque no estamos hablando de un mismo producto, o sea, no estamos hablando de solo frutas, sino que estamos hablando de frutas con vegetales, o estamos hablando de cereales con carne. Entonces, ahí más que todo esa parte de aclaración. Y la otra aclaración es en el caso de los té, que igualmente yo les había comentado, capítulo 9. Capítulo 9 solamente es para el té que viene del género Camellia y nada más. Si era té de menta, que era uno de los ejercicios, no podía estar en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de té negro, ni de té verde, o sea, del género Camellia, sino que estamos hablando de otro. O sea, es solamente menta. Entonces ahí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, té de menta, vamos a verificar, puede ser del capítulo 12 porque estamos hablando de una parte de planta, o si viene en combinación con otros elementos, puede ser del capítulo 21. Entonces ahí igualmente ponerle bastante atención. Entonces acá en este tercer parcial también tenemos los casos especiales que, bueno, en este caso siempre me gusta como colocar ciertos criterios que deben de reforzarse porque hay productos que se clasifican en diferentes áreas. Tenemos el caso aquí de la clasificación de las vitaminas, de acuerdo a la presentación, explicarlo. Eh, para darles una idea, por ejemplo, una vitamina, vamos a ver en este parcial que puede ser parte del capítulo 21 como un suplemento o complemento alimenticio, pero al igual puede estar en el capítulo 29 si se trata de una vitamina que no se presenta para un fin específico y que todavía es como una materia prima, o puede estar en el capítulo 30 si se presenta combinado con un principio activo y la vitamina no es lo que le da el carácter esencial, sino que es solamente un complemento. Como un ejemplo, en el capítulo 30 puede ser una crema para, pongámosles ahí eh, algún problema en la piel. Entonces esa crema tiene su antibiótico, pero usualmente las cremas que son con antibiótico suelen colocarles vitamina E, porque sabemos que la vitamina E es buena para la piel. Pero ahí la vitamina E no es en sí como lo esencial, sino que es la parte antibiótica. Entonces ahí se dan bastantes casos. ¿Qué es un principio activo? ¿Qué es un reactivo de diagnóstico? ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de ese reactivo de diagnóstico? Explicarlo desde el punto de vista de la sexta y séptima enmienda. También cuándo se considera fertilizante del capítulo 31, cuándo es del capítulo 38. Aquí una parte importante es buscar la opinión del laboratorio aduanero. Esa parte la vamos a tener muy en cuenta. Es la opinión en sí de qué porcentajes, qué ingredientes, cuándo lo hace ser del capítulo 38, cuándo no es del capítulo 38, etcétera.
diferencias en la clasificación de las toallas húmedas, dependiendo del tipo de sustancia que se le ha impregnado. Igual, todos estos productos, si ustedes notaron el parcial anterior, yo los iba comentando. Conforme íbamos avanzando en la clase, yo les iba comentando cada uno de ellos. Pero son casos que se dan y casos que tienen clasificaciones diferentes y que posiblemente tienen el mismo nombre. Entonces ahí tenemos todas esas asignaciones. Solamente falta lo que es la calificación de su muro colaborativo, que esa en esta semana se las estaré colocando, pero ya todas las demás calificaciones la tienen para que puedan ir igualmente revisando si están correctas. Si alguien ahí no le aparece, pues me puede avisar perfectamente para poder hacer la corrección. Bien, entonces comenzamos con lo que es la sección, en este caso la sección 5. Y esta sección 5 nos habla de la materia de origen mineral. Permítanme, vamos a ver. Ok, esa materia de origen mineral. En esta sección nosotros vamos a incluir la materia de origen mineral, sea o no de minerales metalíferos, que vamos a ver a qué se refiere con minerales metalíferos, que está en el capítulo 26. Incluye las escorias, las cenizas, incluye combustibles minerales, aceites minerales, productos que se obtienen de la destilación de estas clases de materias y otras materias bituminosas y las ceras minerales que podemos clasificar acá. Igualmente, tienen sus exclusiones dependiendo también el uso que se les da, porque, por ejemplo, y la preparación que tengan, porque un ejemplo acá se menciona en el capítulo 27, que están las ceras minerales, pero allá más adelante, en el capítulo 34, vamos a encontrar una partida que habla de las ceras que son artificiales y las ceras que vienen preparadas, que también va a agregar cierta cantidad de ceras minerales, pero con otras estructuras, es decir, con un tipo de mezcla, que vengan mezclas de ceras minerales entre sí, o que tenga un porcentaje específico de material bituminoso, que también cada una de las partidas de aquel capítulo 34, en algunos casos le menciona, ¿verdad? Puede tener material bituminoso, pero si es menor a un 70% para poder estar en el 34. Ahí, ¿qué pasa? Las que tienen más de ese 70% pasan al capítulo 27. Entonces, esas tienen relación en sí. Y aquí vamos a ir viendo la secuencia de esa relación y los complementos que tienen cada uno de estos capítulos. Bien, comenzamos entonces con el capítulo 25 y para comenzar con el capítulo, no sé si se encuentra Andrea Munguía. Porque recuerden que cada uno tiene asignado su capítulo y en la que es la tarea A15 que está ahí en el campus, ya les voy a ir agregando los que ya han pasado, los que ya nos han comentado, ¿verdad? Yo les voy a ir agregando ahí su nota de cuánto han sacado. Creo que no se encuentra la compañera. Déjenme verificar. No, no se encuentra. Bien, entonces el capítulo 25. Vamos a comenzar. El capítulo 25 es un capítulo en donde nosotros vamos a encontrar productos que son naturales, productos que no han pasado por una preparación avanzada y que el mismo capítulo establece cuáles podrían ser los únicos tratamientos o procesos que pueden someterse estos tipos de materias. Tenemos acá el ejemplo que los procesos permitidos solamente son para facilitar el transporte y el acondicionamiento de esas materias. Un triturado, por ejemplo, como aquí vamos a encontrar piedra, podemos encontrar piedra triturada o grava en sí, y esa va a ser su clasificación, aquí no va a afectar de que haya sido triturada. Pulverizada, levigada, en el caso de levigada, que es otro tratamiento que vamos a ver más adelante, que es en sí
muy parecido como a la limpieza de pequeñas partículas que se separan, un cribado, un tamizado, que también vienen siendo, en el caso del cribado y el tamizado, lo podríamos orientar a la palabra en sí como colado. ¿Por qué? Porque el cribado y el tamizado, un ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto cuando están en construcción de una casa o en construcción de X cosa, ¿verdad? Las personas, los albañiles que están construyendo, como que cuelan la arena. A eso le podríamos llamar cribado o tamizado y solamente va a depender de como el grande, el tamaño en sí del producto, del artículo, para saber de qué estamos hablando. Igualmente, por ejemplo, aquí no se dan como mediciones tan específicas porque cribado o tamizado también se menciona allá en el capítulo 11 cuando hablamos de los productos de la molinería. Ahí se mencionaban también. Y ahí daban cuáles eran las medidas que había que tener entre las mallas, etcétera. Aquí no hay en sí una condición de medidas de mallas, solamente de que puede venir de esa forma. Nos dice que estos procesos no modifican lo que es la estructura de estas materias y como les comentaba, solamente es como para permitir su transporte, su acondicionamiento. Cuando ya se presentan en formas de manufacturas, tenemos la sección 13. En la sección 13, y dependiendo del tipo de proceso que hayan pasado, es que nosotros lo clasificamos, ya sea en el capítulo 68 o en el capítulo 69. Que a manera de recordatorio de Merciología 2, por ejemplo, allá a ustedes se les comentaba que el capítulo 68, que estaban las manufacturas de piedra, de cemento, de amianto, etcétera, ahí se aceptaba lo que era la aglomeración, que el procedimiento de autoclave, entre otros. Inclusive lo que es la cocción en el 68. Y en el 69 también se habla de lo que es el proceso de cocción, pero el 69 ya dice de ciertos tipos de temperatura, una temperatura mínima que se utiliza para la cocción y convertirlo en cerámica o en porcelana. Entonces, estos productos que están acá es la materia prima para esas manufacturas que vamos a encontrar en la sección 13. Por eso lo mencionamos como un tipo de complemento. Agrupa lo que son los productos en 30 partidas, de lo que es la partida 25.01 a la 25.29, nos habla de que son partidas específicas. ¿Por qué específicas? Porque cada una de ellas va a contener un tipo de materia mineral, como por ejemplo la 25.01, que nos habla de que ahí se clasifica la sal o el cloruro de sodio y que nos da las especificaciones, por ejemplo, que esa sal puede ser universal, puede ser de la utilizada en cocina, puede inclusive ser una sal extraída de minas o a través de la extracción de lo que es la evaporación, o sea que incluye todo tipo de sal. Y también nos hace la aclaración de las exclusiones. Una exclusión en el caso de los cloruros de sodio tiene diferentes tipos de utilizaciones. Por ejemplo, como una relación a lo que vimos anteriormente. Anteriormente nosotros mirábamos que las especias decía que podría ir con cierta cantidad de sal, entonces estaba ya en el capítulo 9. O si ya se presentaba en un condimento, en un sazonador, capítulo 21. Si se presenta, por ejemplo, también con fines médicos, porque, por ejemplo, el cloruro de sodio a veces viene en ampollas, presentado de esa forma como un medicamento, y bueno, la pueden utilizar en diversas utilizaciones, en diferentes tipos de tratamientos en sí. Entonces, eso cuando es con un fin médico es del capítulo 30, o si viene también como una disolución que es para fines no netamente médicos, sino que hablando como la parte de esterilización, o sea, para esterilizar algún tipo de producto,
es como un uso higiénico, es del capítulo 33, o sea que vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Entre otros tipos de productos que vienen también de forma específica, como lo que es el azufre, también podríamos encontrar el grafito, que solamente se habla de un grafito natural en el capítulo 25, porque el grafito artificial pasa al capítulo 38. También podríamos encontrar lo que son gravas, arenas en sí en este capítulo 25. También encontramos la parte del cemento, que es uno de los productos que más se podría decir que se mueven del capítulo 25 y que va a depender de exclusivamente su forma de elaboración, la clasificación adentro ya de la partida. Pero en sí, en el capítulo 25 encontramos una sola partida para lo que es el cemento y ya, como les digo, adentro de lo que es las subpartidas va a hacer la diferenciación en dónde podría estar. Encontramos la cal, encontramos diferentes minerales que solamente son materias primas, inclusive aquí en el 25 está el amianto. Por ejemplo, ustedes a veces se preguntaban allá en merciología cuando miraban el 68 y que hablaban del amianto, ¿qué es en sí? El amianto es un tipo de mineral, es una sustancia mineral, es totalmente natural y se extrae de lo que son las rocas, pero que, como les comentaba cuando estábamos en merciología, es prohibida lo que es la importación por los daños que hace a la salud allá en un acuerdo 32, se me va el año en que fue dado, ¿verdad? Pero en ese acuerdo se establecían cuáles eran esas restricciones y también cuáles son las formas en cómo pueden venir y cómo se pueden importar, pero forma natural, o sea, capítulo 25 lo que crearía directamente es una alerta. O sea, si ustedes ven la 2524 como clasificación, inmediatamente lo que crearía es una alerta, porque es un producto que está prohibido por esos daños a la salud, esos daños a la salud que se dan. Entonces, en el medio ambiente, más que todo por su forma, por la materia tóxica que es. También tenemos una única partida, es la partida genérica de este capítulo 25, que es la 2530. Es la partida residual también para lo que son los minerales, o sea, de origen mineral 2530, como hablábamos en ese primer parcial de las 3 partidas residuales que hay en el sistema armonizado. Entonces, en esta partida vamos a encontrar todas las otras materias minerales que no hayan sido expresadas ni comprendidas en otra parte, como tierras colorantes, también podríamos encontrar espumas de mar, que sea totalmente natural, ¿verdad? Podríamos encontrar otras materias como sulfuros, entre otras, o sea, algo que no se haya mencionado de forma específica. Igualmente, hay que tener en cuenta la exclusión, porque como estamos hablando, que en este capítulo 25 están piedras, por ejemplo, no vamos a incluir piedras preciosas, porque las piedras preciosas ya tienen su clasificación allá en el capítulo 71. Entonces, esas no las vamos a comprender acá. Bien, seguimos entonces con este mismo capítulo hablando de lo que es la nota legal 1, que dice que salvo disposición en contrario y a reserva lo dispuesto en la nota 4, solo se clasifican, dice, en las partidas de este capítulo los productos que vengan en bruto o productos que vengan lavados. Dice que pueden venir con sustancias químicas que eliminan las impurezas, pero esa sustancia no va a cambiar la estructura del producto, no la va a hacer como para un fin específico. Acá se menciona de una forma oficial cuáles son esos procesos: el quebrantado, el triturado, el molido, el pulverizado, el levigado, el cribado, el tamizado, entre otros. Y acá la definición del levigado nos dice que es cuando una materia granulada o pulverizada
es granulado, pulverizada, perdón, hasta conseguir el depósito en el fondo del recipiente de las partículas más pesadas o gruesas. O sea, es como les comentaba, es bastante parecido al cribado y el tamizado porque se hace una separación de las materias dependiendo los tamaños. Y aquí tenemos el ejemplo. Este que está aquí a mano, a ese se le llama la criba. O sea, eso es el cribado. Y el otro, que es, como les decía, el común que miramos cuando hay alguna construcción, es el tamizado. No solamente se da en este capítulo 25, como les comentaba, hay varios capítulos que lo mencionan y uno de ellos es el capítulo 11, pero siempre teniendo en cuenta que el 11 sí da unas dimensiones específicas. Bien, entonces estos son los procesos. Nos dice que se puede añadir a los productos de este capítulo sustancias antipolvo por el tipo de producto que son. O sea, sustancias que permitan que en lo que es el transporte no se esté como esparciendo el producto, y es totalmente permitido. No cambia en sí la estructura, no cambia nada, siempre va a estar clasificado acá. En las exclusiones que tenemos del capítulo 25, encontramos que el capítulo no comprende el azufre, que está en el capítulo 28. Aquí hay azufre, pero se excluye el sublimado, el precipitado y el coloidal. Las tierras colorantes que están en la 28-21, que deben de cumplir con estas especificaciones de lo que es la cantidad de hierro, ¿verdad? Los medicamentos del 30, las preparaciones de perfumería, el aglomerado de dolomita que pasó a la 38-16, los adoquines, es decir, ya la forma de manufactura que está en el capítulo 68, las piedras preciosas, los cristales que pueden ser del 38-24 o del 90, las tizas para billar del 95 y las otras tizas que se utilizan en las pizarras comunes, que son del capítulo 96. O sea que aquí vamos a encontrar ciertas exclusiones dependiendo el uso. Aunque aquí se nos comente, por ejemplo, a veces de que se utiliza bastante la materia que lo constituye, vamos a ver más que todo en la otra sección, que es la sección 6, un criterio bastante marcado que es el uso. Si lo uso en la cosmética, 33. Si el uso está orientado en la parte de limpieza, como detergentes y todo eso, el 34. O sea que hay que ir uniendo esos criterios, aparte de la materia que lo constituye, unir el otro criterio que es el uso que se le da. Capítulo 26. Para el capítulo 26 tenemos a Alejandra Machado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. En el capítulo 26 habla sobre minerales metalíferos, escorias y cenizas. Este capítulo tiene 21 partidas. De esas partidas, las primeras, de la 2601 a la 2617, hablan de minerales metalúrgicos y el resto hablan de residuos de extracción de los metales. Este capítulo, además de eso, cuenta con 3 notas legales y 2 notas legales de su partida. Este capítulo, entre las cosas que menciona que no comprende, dice que los lodos procedentes de los depósitos de almacenamiento, y entre los que se refiere con minerales metalíferos son los que se sacan a través de mina, y estos también tienen que ser preparados. Cuando dice preparados es que llevan procesos para hacer operaciones metalúrgicas. Listo, Lick. Gracias, Alejandra. Bien, como nos comentaba su compañera, aquí vamos a encontrar como base lo que es la metalurgia. Pero hay que tener en cuenta de que los productos de este capítulo 26 se someten a la metalurgia y pasan a la sección 15.
También vamos a encontrar algunos productos de la sección 14, como lo que es la parte de los concentrados de plata, de oro, entre otros, ¿verdad? También están incluidos acá, de los metales preciosos. Aquí nosotros comprenderíamos lo que son estos minerales metalíferos y se nos establece que no deben venir como con procesos avanzados, es decir, todavía no pasar a ser un metal, sino que es como la forma natural, nativa de cómo se han obtenido de las minas. Su clasificación estaría en ese capítulo 26. Tenemos que lo que no comprende el capítulo 26 son los desperdicios y desechos de la preparación en sí de los mismos, el carbonato de magnesio natural, que tampoco está clasificado acá, las escorias, la lana, rocas y otros minerales similares. Por ejemplo, si ustedes se fijan, hay unas que están en el 31, otras que van al 68. En el 31, pues estarían aquellas que son utilizadas como un tipo de abono y que tienen pues alguno de los tres elementos base, ya sea nitrógeno, fósforo o potasio, para poder estar en ese 31. Desperdicios de metales preciosos, que para los desperdicios está el capítulo 71. Las matas de cobre, que están en la sección 15, o sea, sí hay exclusiones relativas al tipo de industria a las que ya se haya sometido, también tiene sus capítulos correspondientes, por ejemplo, esa sección 15 ahí podría incluir desperdicios y desechos dependiendo del tipo de metal. Un ejemplo, si yo tengo un alambre de cobre que ya no funciona como alambre, sino que es un desperdicio, no lo voy a traer a este capítulo 26. ¿Por qué? Porque ese desperdicio pertenece ya al área metalúrgica de la sección 15 y ese sería de cobre, ya sería el capítulo 74. Bien, tenemos entonces, están los minerales metalúrgicos que están compuestos, son compuestos metálicos asociados a sustancias, dice, entre las que se han formado en la naturaleza, es decir, de las cuales, una forma en las cuales se han extraído. Esos minerales metalíferos son compuestos, más que todo, que se han extraído de las minas, se refiere a la forma natural en sí del metal, que viene inclusive con lo que es la ganga, que es la capa que recubre en sí al metal, tal y como se ha extraído en sí de las minas, y que esa ganga puede venir con diferentes tipos de sustancias y elementos rodeando en sí el producto. Esos minerales metalíferos, su objetivo en sí de comercio solamente es como prepararlos para lo que son las operaciones metalúrgicas, para someterlos a ese tratamiento y poder obtener el metal de los que es la sección 15. De las partidas 2601 a 2617, vamos a encontrar lo que son los concentrados. Concentrados de los minerales metalíferos. Por así decirlo, un concentrado es aquel mineral metalífero que se ha sometido a un tratamiento, pero ese tratamiento es solamente para eliminar sustancias que son extrañas al mineral, ya sea de una forma parcial o total, pero que esas sustancias se eliminan más que todo para que no entorpezcan lo que es las operaciones metalúrgicas que se hacen después. También esa eliminación de sustancias se realiza por razones también de transporte, o sea, que pesen menos, una razón de economía también, en el caso de esa parte del concentrado. Estos tipos de minerales de estas partidas de la 2601 a la 17 pueden sufrir diferentes tipos de operaciones, o sea, se admiten. Pueden ser físicas, en el caso de las físicas, un quebrantado, un triturado, una separación magnética, un triado o una clasificación en sí. También pueden ser, físicas o fisioquímicas. Se admiten las operaciones en este
capítulo. Hay otras que son operaciones químicas también, que están admitidas, pero esas son únicamente para eliminar materias que son indeseables. No se admite como otro tipo de proceso en donde, por ejemplo, se calcinen, porque eso ya modifica la composición química del producto, o se suele hacer otro procedimiento físico de manera repetitiva también y modifica en sí la materia base. O sea que en ese caso no lo vamos a dejar acá. Y dentro de esos minerales metalíferos vamos a tener los metales preciosos que están en el capítulo 71, siempre que aquí vengan en su estado nativo. Los metales comunes de toda la sección 15, desde el hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo, etcétera, todos los de la sección 15. También vamos a encontrar el mercurio, que está en el capítulo 28, en la partida 05, y otros metales que se encuentran en la 2844. Esos van a estar clasificados en estas partidas siempre que sean presentados tal y como se hayan extraído de las minas. Pueden venir con aleaciones por su naturaleza, ¿verdad? Porque han sido como recién obtenidos de las minas, pueden venir aliados con otros elementos y eso no va a afectar. No va a afectar su clasificación acá. El que por su forma de obtención vengan con otras sustancias o que vengan aliados con otros elementos. Bien, y tenemos también lo que son los residuos de la extracción de estos metales, escorias granuladas o no granuladas, por ejemplo. Todas estas son residuos que se vienen obteniendo ya del trabajo en sí de estos productos. De estos productos que tenemos en el capítulo 25. Bien, seguimos entonces a el siguiente capítulo, que es el capítulo 27. Y para el capítulo 27 está José Santos. Bueno, hola, buenas noches, Eli. Buenas noches, compañero. El capítulo 27 habla de los combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación, lo que es materias bituminosas, lo que es ceras y minerales. En este capítulo se comprende lo que es los combustibles, los minerales, aceites minerales y productos mencionados, lo que es las ceras minerales. También este capítulo comprende lo que es el carbón y lo que es los demás combustibles de minerales y los aceites de petróleo o lo que es de manera bituminosa. Lo que es de este capítulo no comprende lo que es los medicamentos que clasifican en las partidas 3003 ni 3004. También se excluyen de aquí lo que es las mezclas de hidrocarburos no saturados, y que estas se clasifican en las partidas 3301, 3302 o 3805. También lo que es de esta partida no comprende también los productos orgánicos que son constituidos químicamente definidos, presentados aisladamente de la exclusión. Pero de estos no se excluyen lo que es el metano ni el propano puros, que son de manera pura, que se clasifican lo que es en la partida 2711. Lo que es, habla que en la partida 2710 se entiende por desechos lo que es los aceites, los desechos que contengan principalmente aceites de petróleo o de mineral bituminosa, que estos tal se definen lo que es en la nota número 2 de este capítulo. También incluía incluso lo que es mezclados con agua. Estos desechos incluyen principalmente lo que es los aceites impropios,
para ser utilizados inicialmente, por ejemplo, lo que es los aceites, lubricantes, así, los que son hidráulicos y para lo que son para transformadores. También se excluye lo que es los lotes de aceite procedentes de los depósitos de almacenamiento de aceite de petróleo. Se excluyen lo que es en este capítulo. También los aceites que presentan emulsión o mezclados con agua. Lo que son resultantes para el derrame o lavado de depósitos de almacenamiento. Eso no se comprende en lo que es en este capítulo. Solamente eso. Muchas gracias, José. Bien, en este capítulo nosotros, como tenemos acá en la diapositiva, incluimos los combustibles minerales que son energéticos. Estos minerales energéticos nos establece que se utilizan para producir electricidad, combustible, para el transporte, calefacción, etcétera. O sea, estamos hablando de esos combustibles o minerales en sí que se pueden utilizar como un combustible. Tenemos que el capítulo cuenta con 3 notas legales, con 5 notas de partida, 3 y 5 notas legales de subpartida, en donde definen qué es antracita, qué es la hulla bituminosa, qué es el benceno, qué son los aceites ligeros, qué es el biodiesel. Viene definiendo cada uno de estos tipos de productos para también poder entender cuándo se podrían clasificar acá y cuándo no estarían clasificados en el capítulo 27. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos dividir? Tenemos que el capítulo incluye lo que son los productos que son a base de carbón, es decir, carbones combustibles que son minerales. En estas primeras 3 partidas tenemos los carbones combustibles minerales solos, la hulla, el lignito y la turba, que estos se obtienen en sí de lo que es el carbón. Por ejemplo, solamente hablando de lo que es la hulla, esta va a comprender los diferentes tipos de formas en cómo se pueden presentar antracita, huyas bituminosas, pueden venir pulverizadas, aglomeradas, pero su forma de obtención o su fuente de obtención es la parte del carbón. También tenemos, estos 3 serían como las partes solas, las bases. Pueden venir en combustibles sólidos, aglomerados, como les decía, en briquetas, en diferentes formas. Luego tenemos en la 27.04 lo que viene siendo ya de aquí para acá, de la 2704 hasta la 2708 son como subproductos. La 2704 habla de coques y semicoques que sean de hulla, lignito o turba. Es decir, ya es un subproducto obtenido de estos 3 principales. En el caso del coque viene siendo el residuo sólido que se obtiene de la destilación. Si eres un tipo de residuo que se obtiene de la carbonización o de la gasificación de alguno de estos 3 elementos, pero estamos hablando de los principales siempre, hulla, lignito y turba. También vamos a encontrar la siguiente partida, que es la 2705, y aquí ya no es, aquí ya nos vamos a orientar a lo que es solamente la hulla, pero es el tipo de gas, es gas de hulla. ¿De dónde se obtiene el gas de hulla? También de la destilación, pero esta destilación se hace de otra forma, en fábricas de gas. Aquí ya hay presencia de una mezcla compleja de hidrógeno, hay metano, hay otros tipos de óxidos que también están en este tipo, en esta partida. Hay gas de agua, hay gas pobre y otros gases similares que también están incluidos en esta 27.05. Los que sí se excluyen en el caso del gas es el gas de petróleo y los demás hidrocarburos gaseosos que están en otra partida. Entonces no lo vamos a comprender acá. La 2706 nos habla de otro tipo de producto, de subproducto,
de los primeros, ¿verdad? En este caso es el alquitrán. El alquitrán, que puede ser de hulla, de lignito o de turba. ¿Qué es el alquitrán? El alquitrán es una mezcla. Es una mezcla en proporciones no determinadas de productos aromáticos o alifáticos. Como ustedes lo miraban allá en Merciología 1, que le hablaban de ciertos tipos de compuestos químicos que eran aromáticos y alifáticos. Entonces aquí viene dándose una mezcla. ¿De dónde proceden estos productos aromáticos y alifáticos? De la destilación también, de destilación de la hulla, del lignito y de la turba. Y esta combinación hace lo que son los alquitranes. Puede ser un alquitrán que se obtiene destilando la hulla, que su destilación puede ser a grandes temperaturas, con combinaciones de otros compuestos, y la clasificación siempre la vamos a obtener acá. O sea que aquí en sí el producto se obtiene de los tres primeros que les comentaba, solamente que con otro tipo de proceso. Y la forma de presentación del alquitrán puede ser totalmente deshidratado, puede ser preparado. Su presentación igualmente es diferente. ¿Para qué se utiliza este tipo de producto? Pues la utilización viene dándose como para poder hacer una gran gama de aceites y de otros productos en sí, para poder impermeabilizar, por ejemplo, para poder revestir carreteras, que también se utiliza para ese fin. El siguiente, que es la 27, permítame. Ok, la siguiente, que es la 2707, nos habla de los aceites que se vienen obteniendo del mismo proceso de la destilación, porque en la destilación se pueden obtener diferentes tipos de productos en sí, como les decía, dependiendo el tipo de destilación que se esté realizando, el tipo de componentes. Entonces también están aceites. Estos productos se obtienen de esa destilación, ¿de qué? De la hulla, por ejemplo, o más que todo, por aquí ya en lo que es la 2707, vamos a agarrar el alquitrán que teníamos en la 2706 y se pasa por un proceso de destilación y se obtienen lo que son estos productos, como lo que son los aceites. Hay productos análogos a este que constituyen componentes que son aromáticos. En el caso de que estos predominen, también van a estar clasificados acá. Y la última del grupo de lo que solamente es del carbón es la 2708, que habla de la brea, el coque de brea, que puede ser de alquitrán de hulla o de los otros tipos de alquitranes minerales que están en este capítulo. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de la brea, es un tipo de residuo ya, un tipo de residuo, pero esta es obtenida de la destilación del alquitrán de hulla, un residuo que contiene bastantes proporciones de aceites, de alquitrán, posee otros tipos de elementos en sí, pero viene siendo como el residuo de lo que es la fabricación o la elaboración de lo que es la destilación del alquitrán de la hulla. La utilización siempre es como un tipo de combustible, puede también ser utilizado como para los electrodos, que son rellenos con este tipo de productos. Se podría decir que con estas breas, con este coque de brea, se va a obtener algún decapante más adelante con otro proceso. Y ya no sería de acá porque los decapantes vamos a verlos en el capítulo 38. Pero sería como una materia prima para ese tipo de productos. En la otra agrupación tenemos los que se obtienen del petróleo.
Los que se obtienen del petróleo, obtenemos la 2709, que son los aceites crudos de petróleo. En la 2710 vamos a encontrar el aceite de petróleo o de materiales o minerales, perdón, bituminosos, exceptuando los que son crudos, ¿verdad? Aquí en la 2710 deben tener un contenido de aceite de petróleo o mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso. ¿Por qué? Porque estos aceites, estos lubricantes, por ejemplo, que podrían estar clasificados acá, también vamos a poder clasificarlos en el capítulo 34. Y eso va a depender de la cantidad de petróleo o mineral bituminoso que tengan. Si tienen menos del 70%, pues posiblemente lo podemos encontrar en el capítulo 34. Ahí sí sería como el complemento. En lo que es la 2710 encontramos el gas de petróleo y los demás hidrocarburos gaseosos. Aquí, en el caso de la 2711, se menciona que deben venir químicamente puros. Perdón, no pueden venir químicamente puros, es al revés. Pero sí se acepta que el butano y el propano vengan químicamente puros. Eso es lo que nos establece la nota legal del capítulo 27. El metano y el propano, químicamente puro, 2711. Pero ya todos los gases de petróleo que vengan químicamente puros, vamos a tener que buscarlos en sus correspondientes capítulos, allá en la parte química, 28 o 29. Ya no estaría clasificado acá. También tenemos la 2712, que habla de lo que es la vaselina y demás ceras minerales y productos similares. Está la vaselina, está la parafina, la cera de petróleo, está la cera de lignito o de turba, que son los primeros que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, ya que mencionamos la parte de la vaselina y que tengo acá el ejemplo, este ejemplo es para comentarles que ese tipo de envase, ese tipo de preparación no está clasificada acá. ¿Por qué no la clasifico aquí en la 2712? Esta es una exclusión, se excluye esa presentación. Y se excluye porque ya esa presentación es para el cuidado de la piel, o sea que ya no estaría en la 2712, sino que pasaría allá en el capítulo 33. Vaselina, que es para cuidado de la piel o que ya tenga una finalidad específica, vamos a tener que buscar su uso. Y el uso aquí es del capítulo 33. También tenemos la 2713, que es el coque de petróleo, el betún de petróleo y de otros tipos de residuos. En sí, estos vienen siendo ya residuos, la palabra coque, la palabra, como lo miramos anteriormente, escorias, lanas, se vienen refiriendo a los residuos que se obtienen, ya sea de lo que es la destilaciones o de los procesos o fabricación de esos aceites. Hay betunes y asfaltos en la 2714, que son de arenas bituminosas o asfálticas o de rocas asfálticas que nosotros clasificamos acá. Y la 2715, que son mezclas, o sea, mezclas de todas estas materias bituminosas a base, por ejemplo, puede ser asfalto y betún natural, puede ser a base de betún de petróleo, de alquitrán, de breas, pueden ser mástiques asfálticas, que son mezclas en sí de las materias anteriores. O sea, para mezclas solamente la 27.15. Y la última partida, que esta partida se le suele decir como discrecional, es para la clasificación de la energía eléctrica. Como les comentaba allá al inicio del primer parcial, es como la única mercancía que no cumple con las 3 condiciones de mercancía, porque no es tangible. Entonces, pero sí tiene su clasificación en esta 27.16, está totalmente específica y es una partida cerrada. Bien, muchachos, por hoy vamos a quedarnos hasta este capítulo. Si hay alguna consulta. Del parcial anterior, de todo lo que hemos visto. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame.
es con respecto a uno de los ejercicios del examen, que era sobre un dragón, creo que era que pertenecía a un zoológico. Ajá. Y yo tenía la duda porque según la nota legal dice que si pertenecen a un zoológico están clasificadas en el capítulo 95, creo que era. Ok, en el capítulo 95 nosotros encontramos en la 9508 lo que son los animales que vienen en zoológicos ambulantes. Eso podría ser como una equivocación a veces en su clasificación, porque en realidad el texto de la partida, la 9508, dice circos y zoológicos, pero hace énfasis en la palabra ambulantes. Cuando nosotros tenemos no solamente ese dragón de Komodo, un delfín, una jirafa, son animales que nos pareciera bastante exóticos, pero si es un animal que va a quedar en el país, en algún zoológico del país, y no va a salir, o sea, no es ambulante, no es de la 9508, porque en la 9508 son unas atracciones que vienen al país, pero esas mismas atracciones que están clasificadas en esa partida deben salir. O sea, por eso es que esa partida es bastante específica al momento de decir que son ambulantes. Hay teatros ambulantes, son atracciones de feria que así como entran, salen. Entonces, por eso, esos tipos de animales que, por ejemplo, si se va a quedar aquí en algún zoológico de la ciudad, del país, etcétera, van al capítulo 1. No se pueden dejar en el 95 porque los que están en la 9508 se van del país junto con la otra atracción de feria. Y podría haber el caso, por ejemplo, que un animal venía en una atracción de feria, vamos a poner el ejemplo, pero se va a quedar en X o Y zoológico, ahí hay un salto arancelario, hay un cambio. Entonces, no se deja en el 95 por esa razón, porque no era un zoológico ambulante. Ok, gracias. Bien, voy a contestar las preguntas que me hicieron acá al chat. Sí, en el caso de la vaselina, no tiene que tener un uso específico. Por ejemplo, puede ser vaselina que venga en toneles y que después se acondiciona. Algo simple, ¿verdad? No viene para el cuidado de la piel, no está acondicionada y sí es del 27. Y en el caso de las guías, las dos guías de este parcial, igualmente que el parcial anterior, la pueden presentar con algún otro compañero, puede ser 2 o hasta 3. Siempre vamos a tener la misma dinámica del parcial anterior. Puede presentarlo solo o en grupo o en pareja o en grupo de 3, pero no más. Ok, ¿alguna otra consulta? Bien, muchachos, si no tenemos consultas, nos vemos mañana. Mañana vamos a empezar con la sección 6. Entonces, para mañana tenemos que hay una participación de bastantes compañeros, porque una compañera nos va a hablar de la sección 6 en general y 3 compañeras del capítulo 28. 3 compañeros y compañeras ahí del capítulo 28 y otras 3 del capítulo 29 porque son capítulos extensos. Entonces ahí para que estén pendientes del día de mañana igualmente. Si es una sección bastante, son 11 capítulos, es una sección grande y bastante utilizada. Si no la terminamos mañana, tenemos pasado, y si no la terminamos pasado, tenemos el jueves o el lunes para poder terminarlo. Bien, muchachos, pasen una feliz noche. Mañana con el mismo enlace. Y solamente antes de irnos, a manera de comentario, somos 60 en la clase y de los 60 seguimos 58 en pie. Entonces eso es bueno. Pasen una feliz noche. Gracias, Lee. Que Gracias.